Listo, ya volvimos. Continuamos. Vamos aquí. Este se me hace un número aceptable para el número de respiraciones por minuto de una persona promedio. Claro, si tú estás agitado, estás ejercitándote, estás haciendo nada, pues ese número puede ser más grande o más pequeño. No es el mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que es una persona pues que no se ejercita mucho, ¿verdad? Una persona muy sedentaria. Entonces tenemos aquí este número de respiraciones por minuto. Bueno, por cada minuto. ¿Cómo calcularías el número de respiraciones que tiene en toda su vida? ¿Qué es lo primero que se te ocurre hacer? Vas a contar. Pasar de minutos a horas, de horas a días y de días a años. Correcto, y así, ¿verdad? Así de fácil es. Es algo muy sencillo. Bueno, pues entonces, tiene razón, güey. Lo que debemos hacer nosotros es calcular el número de respiraciones en toda una vida. Esta de 70 años es una vida, ¿verdad? Una vida, promedio. Así la dijo, una vida. Entonces, tenemos lo siguiente. 16 respiraciones por minuto. Necesito convertir estas respiraciones por minuto en respiraciones por hora, y luego por día, y luego por años, y luego por vidas. Son varios factores de conversión. Vamos a empezar. El primero es de minutos a horas, ¿verdad? ¿Dónde debo colocar los minutos y dónde las horas para que cancelen? Arriba los minutos y abajo la hora. Correcto. Bien. Relleno. 60 minutos es una hora, ¿verdad? Cuando tú lo haces de esta forma, cancela los minutos. Quedando de momento respiraciones y abajo hora. Pero esta hora la necesito yo eliminar con un segundo factor de conversión. ¿Horas a qué? ¿A meses? ¿A días? ¿A años? A días. A A 10. A días. días. ¿Dónde lo coloco? Horas Arriba. arriba, días abajo. Día, no hay como tal una abreviatura, entonces quedaría así. Un día contiene, bueno, 24 horas, ¿verdad? Contiene un poquito más. O menos. Bueno, no es exactamente 24. Aquí cuando haces estas cuentitas, resulta que esto cancela y de momento quedaría días dividiendo. Bien, ahora ¿qué me conviene hacer? Lo convierto a... Días a años. Meses. ¿Es más fácil a años? Años. Es más fácil a años, ¿verdad? Porque en meses, no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Por esa razón no nos conviene. Día, yo ni les pregunté, pero debe ir de esa forma. Un año, nosotros lo tomamos como 365 días. De hecho, creo que es un poco menos. O más. Siempre me confundo en eso. Aquí queda esto, cancela y quedaría años. Y luego, De si años a luego, vida. ¿años a qué? A vida. A vidas, correcto. Porque el producto de todo esto me va a dar el número de respiraciones por cada año. Pero ¿cuántos años vive una persona promedio? Pues vive una vida. Y esa vida la estamos tomando como 70 años, ¿bien? Entonces aquí un último factor de conversión, el cual va a ser año a vida. Y una vida, de acuerdo a lo que nosotros establecimos, es un año. Se muere, se muere. Y al final me quedan vidas dividiendo, lo que yo buscaba. Y mira, hay que hacer toda esta serie de productos, es algo muy sencillo. 16 por 60 por 24 por 365 por 70 y todo entre 1, ¿verdad? Y te da una cosa, un número espantoso, ese número. Mira, te lo voy a poner exactamente, o sea, lo voy a calcular, ¿verdad? Es 588 millones 672 mil. ¿Qué unidades quedaron? Quedaron respiraciones por día, sobre día. Bien. Este es un número, bueno, no exacto, pero podemos dar una
un orden de magnitud. El orden de magnitud es en notación científica. Lo podemos poner como lo siguiente. Esto es aproximadamente, aquí está el punto decimal, 3, lo voy a recorrer hasta aquí, ¿bien? 8 casillas. Entonces sería 5 punto, y voy a redondearlo, 5.89 por 10 a la 8 respiraciones por día. Entonces, fíjate que el orden de magnitud es este de aquí, 10 a la 8. 10 a la 8 es el orden de... 10 a la 8 es el orden de 100 millones. Entonces, alrededor de 100 millones de respiraciones podemos realizar en una vida promedio de 70 años. Una vida muy sedentaria. Y listo. Pueden dormir tranquilos, ¿verdad? Y con esto. Ahora, por cada respiración, se me ocurre, a lo mejor se los debo de tarea. Por cada respiración, yo inhalo cierta cantidad de, bueno, inhalamos aire, pero dentro del aire se tiene oxígeno. Bien. ¿Cuánto oxígeno tú consumes en una respiración? Conocido ese dato, ¿cuánto oxígeno consumes en toda una vida? Si ya tienes el número de respiraciones, pues habría que multiplicar por la razón, ¿verdad?, de oxígeno por cada respiración. Eso posiblemente se los deje de tarea o como participación. Y listo. Muy fácil. ¿Dudas? No, profe. Nada. De esta manera podemos hacer las estimaciones. ¿Perdón? Hay más. Puedes tú estimar más cosas. Como ejemplo, ¿cuántas palabras hay en un libro? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Calcular el número de palabras que hay en un libro. Contándolas. Para ver cuánto tiempo hay, cuándo te haces leer un libro. No, ¿cuántas palabras contiene un libro? No, ¿cuánto tardas en leer un libro? ¿Cuántas palabras hay? Bueno, a lo mejor contando, ¿verdad? Contándolas. Deben pensar ustedes como ingenieros cómo pueden resolver ese tipo de problemas. Ingénienselas, ¿verdad? ¿Cuántas pizzas se comen en un año escolar, no? ¿Cómo lo harían? Bueno, ese tipo de problemas hay que hacer suposiciones no muy exageradas, algo aceptable, numeritos como los que hicimos aquí en el número de respiraciones para el cálculo de estas cantidades. Bueno, voy a dejar esta parte de estimaciones, de factores de conversión. Les repito, los vamos a seguir trabajando más adelante con ustedes. Lo que viene son vectores, ya para entrar de lleno de lo que es la cinemática. Los vectores, ya los conocen también. Les voy a dar un breve repaso de ellos nada más. Estoy pensando si mejor se los muestro en el libro, para que sea más fácil. Yo creo que sí. Bueno, este es el Szymanski, edición 13, ya se los compartí. Vectores, etcétera. Como sabemos, los vectores son cantidades que tienen magnitud, es decir, una intensidad, cuán grande o cuán pequeños son, y además una dirección. La dirección es hacia donde se dirige esa magnitud. Como ejemplos de vectores podemos citar a las fuerzas. Aquí, miren, una fuerza
También la velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial. Otra cantidad vectorial puede ser pues, el campo gravitacional en la Tierra. Cuando tú saltas, regresas a la Tierra porque hay un campo gravitatorio y se dirige hacia el centro de esta. Un campo electromagnético es una cantidad vectorial porque tiene magnitud y una dirección, ¿vale? Y así otras cantidades como el momento lineal. La torca, el vector de posición, el desplazamiento, hay muchas, ¿bien? Todas ellas tienen magnitud y dirección. En cambio, los escalares no tienen dirección. Los escalares son nada más magnitud y claro, tanto vectores como escalares tienen su unidad de medida. Ejemplos de escalares pues son el tiempo. El tiempo es una cantidad escalar, la energía, la temperatura, el área, la longitud, todas estas cantidades son escalares ya que no tienen dirección, ¿vale? Bueno, sabemos que para denotar un vector se escribe así. Hay libros que los escriben en negritas. Cuando tú veas en negritas, no es que esté sucio, es que representa un vector. Y muchas veces también les ponen encima una flechita. La flechita te está diciendo que tiene esta variable un carácter vectorial. Por lo tanto, si está en negritas con una flechita encima, pues es un vector. O simplemente negritas o simplemente la flechita, ¿bien? Yo voy a utilizar la notación de flechita para denotar los vectores. Aquí está muy feo. Pero bueno, así se escriben los vectores, como la letra y encima una flecha. ¿Vale? La magnitud de un vector, la magnitud del vector se refiere a la intensidad de cuán grande o cuán pequeño es. Se puede escribir de esta forma como la cantidad, bueno, el vector sin la flechita, o bien el vector con su flechita encerrado dentro de unas barras. Estas barras representan la norma de un vector. Eso lo vimos en vectorial, lo vimos en álgebra, en el intersemestral de vectorial también, o sea, ya están familiarizados con esto. Bueno, suma y resta de vectores. Sumar y restar direcciones es equivalente a esto, ¿verdad? ¿Cómo lo sumamos? Lo puedes hacer geométricamente. Geométricamente es así. Se hace una cadenita de los vectores a sumar. En este caso se están sumando el A y el B. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el vector A coincidiendo con el origen. Aquí no quieren dibujar el origen. El vector B, el punto inicial del vector B debe coincidir con el punto final de A. Y así vas formando la cadenita de vectores. A más B más C más D y así hasta el último vector. El vector suma o el resultante es aquel que cierra la cadena desde el punto, cuyo punto inicial va del punto inicial del primer vector, que en este caso es A, hasta el punto final del último vector, que aquí es B. Esto se llama método del polígono. Aquí cuando son dos vectores se llama método del paralelogramo. Y resulta que no importa el orden en que tú sumes, puedes sumar A con B o al revés, primero B y luego A. Sucede lo mismo, el vector suma, el vector azul que es el resultante, no va a cambiar. Se dice que la suma vectorial es conmutativa. ¿Vale? Entonces, es lo que les decía, sumar A con B es lo mismo que B con A. Un vector muchas veces se expresa en términos de sus componentes. Las componentes de un vector son como las coordenadas de la punta, x, y. Cuando son vectores en 3 dimensiones tendrías x, y, z. Un vector se puede escribir como si fueran coordenadas. ¿Bien? Aquí todo esto es geométrico, el método del polígono. Fíjense que aquí, ¿qué están haciendo? Para obtener la suma de estos 3 vectores, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer la cadenita, ¿verdad? Primero A, luego B, luego C. Aquí está A, B, C. Con la regla de punto inicial del siguiente vector debe coincidir con el punto final del anterior. Y así sucesivamente. El vector R, que es el azul, es la resultante o el vector suma. Mira, aquí está más limpio. No importa el orden en que tú sumes, el resultado es el mismo. ¿Qué más? Aquí hay más. La resta de vectores es equivalente.
En este caso, la resta, un vector negativo significa que invierte su dirección. Por ejemplo, aquí arriba, el vector menos c sería este mismo c, la misma longitud, pero con dirección totalmente opuesta, ¿vale? Suma de dos vectores en ángulos rectos, aquí lo manejan geométricamente y viene lo interesante que son las componentes de vectores. Las componentes de vectores son estas de aquí. Las componentes de vectores, este es el vector A, este café. Imagina que son las sombras, tú lo iluminas y cuando lo iluminas el vector A proyecta una sombra sobre el eje vertical y proyecta una sombra sobre el eje horizontal. Esas sombras son pequeños vectores llamados componentes. Las componentes de un vector son 2 en el caso de vectores de 2 dimensiones o 3 en 3 dimensiones. Usualmente vamos a trabajar vectores en 2 dimensiones en física. Aquí no quiero meterme, bueno, no os quiero meter en problemas en el espacio. Entonces vamos a trabajar a lo más 2 componentes, los vectores AX y AY. Hay fórmulas para calcular las componentes de los vectores cuando tú conoces la longitud del vector y su dirección, aquí le llaman teta. Esas fórmulas no deben estar por aquí. Aquí están, vean, son estas de aquí. La componente X, fíjate que todo esto es escalar, no lo están poniendo como vector. La longitud de la componente X es la magnitud del vector por el coseno de la dirección y la componente Y es esta de aquí. Esto lo vamos a utilizar en los diagramas de cuerpo libre, en la unidad 2. Entonces, aquí no tiene mucho caso verlas, pero pues sí, van a ser muy importantes esas ecuaciones cuando apliquemos leyes de Newton. Todo esto ya lo vimos en vectorial, lo vimos en álgebra, lo vimos en física hace 1, 2 o 3 años. O sea, ya es un tema bastante conocido. Bien, no me quiero detener aquí. Y aquí vienen un par de ejemplos. Lo pueden ustedes revisar cuando tengan un tiempo libre. La norma de un vector se calcula como el Pitágoras de la suma de los cuadrados de los componentes, ya lo sabíamos. El ángulo de dirección, aquí conviene hacer un dibujo de en qué cuadrante del plano está localizado el vector, ¿verdad? Porque esta fórmula no es del todo correcta. Aquí tomamos un valor absoluto y debemos nosotros sumarle o restarle 90 o 180 grados. Eso depende del cuadrante en que esté. Lo veré en su momento cuando lleguemos a los diagramas de cuerpo libre. Y bueno, está el producto punto de vectores, como ustedes saben, por aquí anda. Aquí está vectores en 3D, un par de ejercicios. Estaría bien que lo revisaran ustedes. Los vectores cachucha. Aquí están, aquí le llaman IJK, pero nosotros le llamamos X, Y, Z cachucha. Vectores unitarios, producto punto de vectores. Aquí está, te da como resultado un escalar. Esto lo vamos a ver más adelante en la unidad 4, me parece, cuando veamos energía. ¿Cómo calculamos el trabajo de un sistema? Bueno, es a través de un producto punto de vectores. El producto cruz debe estar por aquí. Aquí está, vean, el producto cruz de vectores. Es este de aquí con el determinante, si se acuerdan. Aquí está el determinante. Vean. Todo esto ya lo vimos. Lo vimos detalladamente en álgebra y en vectorial. ¿Vale? No la voy a eliminar otra vez. Bueno, y ahí termina la unidad 1. Bueno, no es cierto, el capítulo 1 de Szymanski. Vamos con lo interesante, ¿verdad? Es el 2, con la cinemática. No me voy a tener en vectores, insisto, que eso ya es un tema bastante conocido. Vamos a ver esto de aquí, que es la cinemática. Bueno, a ver, regresemos a la... ¿Qué podemos decir sobre esto de la cinemática? Pues mira, ¿cómo empezamos? Vamos a suponer este carrito al que vimos en el Szymanski, déjenme copio. Para que lo entendamos. Este de aquí. ¿Sale?
Dice, posiciones de un automóvil de arrancones en 2 instantes durante su recorrido. Muy bien, tenemos esto. Tenemos aquí la salida, el punto 1, a la izquierda, y a la derecha la llegada, que es el punto 2. No está a escala, eso no es importante. Bueno, aquí dice, en un segundo, desde que inició el movimiento del automóvil, el automóvil partió de la salida, no partió en el punto 1, no, el punto 1 está a un segundo de tiempo desde que arrancó el automóvil. Espacialmente, el punto 1 está a 19 metros con respecto a mi origen, ¿vale? Bueno, cuando el auto inicia su movimiento en el punto de salida y transcurre un segundo, este auto ya se encuentra a 19 metros con respecto al origen. Se mueve a lo largo del eje X, horizontalmente hacia la derecha. Bueno, aquí según este diagrama, dice que 4 segundos después, el automóvil ya está en el punto 2, que está aquí a la derecha. El punto 2 se encuentra a 277 metros con respecto a el origen. Estas distancias siempre son medidas con respecto al origen, no medidas con respecto a X1 o a X2 o a otro punto. Siempre son medidas con respecto a mi origen. Bueno, vamos a calcular la velocidad media de este automóvil. Aquí las leyendas en azul, pues te dice lo que ya te mencioné, que coordenada X de un automóvil de arrancones en 4 segundos, lo mismo pero en un segundo. El eje X positivo es hacia la derecha y demás. Y aquí tenemos esto de aquí. Esta formulita es la de velocidad media. La velocidad media, pues es esa fórmula que te han engañado desde la primaria, que pensamos que es igual a es la distancia dividida entre el tiempo. Esa fórmula no es del todo correcta, es una aproximación de lo que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces vamos a definir aquí 2 cosas. Uno es el desplazamiento. El desplazamiento, voy a suponer aquí el espacio para que sea más general. El desplazamiento. Aquí estamos en el espacio X, Y, Z, ¿vale? X, Y, Z. Y supongamos que sea la trayectoria de una mosca. Es una cosa irregular. ¿Bien? A lo mejor el movimiento de la mosca empieza por aquí y termina acá. ¿Bien? Entonces, para nosotros cuantificar, en este caso, la trayectoria, lo que hacemos, voy a borrar los ejes, simplemente voy a poner aquí origen. Lo que hacemos nosotros es dibujar vectores. Los vectores lo que hacen en este caso es dar las coordenadas de la posición de la mosca. ¿Bien? Que es esta de aquí. Este sería el vector en el instante 0, de igual a 0 segundos. Un segundo después, a lo mejor, al igual que el automóvil, la mosca anda por aquí. ¿Bien? Ya ha recorrido cierta distancia. Este vector le corresponde a t igual a 1 segundo. Y así sucesivamente conforme va transcurriendo el tiempo. Vas a tener diferentes vectores de posición. ¿Sale? El último, que es este de acá, es el más largo, corresponde al tiempo final. Todos estos corresponden a este tiempo, supongamos que 10 segundos. Bueno, los vectores de posición sirven solamente para localizar a la partícula en un instante. En instante 10 segundos, 9, 8 y así hasta desde que empieza hasta que termina. ¿Qué es el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es el vector que va desde un instante inicial a un instante final. Si nosotros tomamos en cuenta el intervalo de 0 a 10 segundos, 0 a 10 segundos, en este caso nos referimos a este punto y a este de aquí, unimos esos extremos, o bien esos extremos de la trayectoria de la mosca con un vector, desde el punto inicial al punto final. Por lo tanto, va en este sentido. Bien. Este vector se llama
desplazamiento. Porque te une el punto inicial con el final de la trayectoria. En ese sentido, inicial, final, no al revés. ¿Vale? El desplazamiento, como te puedes dar cuenta, es diferente. Porque si yo uno este punto inicial con otro instante de tiempo, este de aquí, este de aquí, este de aquí, y así sucesivamente, todos estos son vectores diferentes, por lo tanto tienen diferentes desplazamientos asociados a diferentes instantes. En general, el vector desplazamiento se escribe como delta R, y ¿qué es ese R vector? El R vector te localiza, son los vectores azules que están aquí. Este es el R en 10 segundos, este es el R en 9 segundos, el R en 8 segundos y así sucesivamente. Bien, entonces, delta R, cuando tú ves este delta, esto significa un cambio. Y un cambio en una cantidad física es siempre cantidad final menos cantidad inicial. Siempre es así. En este caso, el cambio es en la posición. Por lo tanto, este delta R debe ser una diferencia de vectores de posición, que es el desplazamiento. Sería delta R, así lo vamos a escribir. Y delta R es posición final. La posición final es el R final, lo voy a poner así, RF final, menos la posición inicial, RI. Bien, y aquí tenemos nuestra primera fórmula del curso, muy importante, que es para el desplazamiento, es algo muy sencillo. Como un ejemplo, imaginemos un circuito cerrado de carreras, bien, así. Usualmente, el punto de salida y la meta, o bien el punto de llegada, supongamos que es el mismo. Que si tú haces un zoom aquí, este de aquí es la salida. Y este de aquí es la llegada. Los corredores están aquí, en la salida. La trayectoria es en este sentido, ¿verdad? Vas a hacer una vuelta a todo el circuito. ¿Cuál va a ser el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final, en la dirección inicial-final. Como la salida y la llegada son el mismo punto, es este de aquí, entonces, aquí yo aseguro que el punto inicial, el vector de posición inicial, es el mismo que el punto, o el vector de posición final, implica que el desplazamiento de ese corredor debe ser la diferencia de estos vectores, final menos inicial. Pero como este es igual a este, y si yo los resto, ¿qué te va a dar? 0. Vector 0, importante. ¿Bien? ¿Qué significa? Pues que cuando tu desplazamiento es 0, quiere decir que el punto inicial y final son el mismo. Sin embargo, tú no recorriste una distancia 0. No confundas desplazamiento con distancia. ¿Cuál fue la distancia que recorriste? Pues la longitud del circuito. Fue todo esto. Esto es distancia. Pero desplazamiento es 0, ya que el punto inicial y final coinciden. No es lo mismo, ¿vale? Ten mucho cuidado. En el ejemplo del carro de carreras de aquí, vamos a ver cuáles son los vectores de posición inicial y final. Los podemos dibujar aquí encima. Vean, lo voy a dibujar en rojo. El vector de posición inicial es este de aquí. ¿Sí lo ves? Es el que va del origen al punto 1. Este es mi vector de posición inicial. Como estamos en el eje X, lo voy a llamar X1. Como estamos en una dimensión, le puedes poner vector o no, no importa, lo voy a dejar así como X1. Y voy a dibujar el vector de posición del punto final. Es aquel que va del origen hasta el punto 2 de acá, ¿verdad? Entonces, me alejo un poquito.
lo unimos con una flecha en rojo también, pero la voy a poner ligeramente despegada de esta forma. Bueno, esta línea en rojo es un vector y te localiza la posición final del auto, ¿vale? Esto es el X2. Le puedes poner vector o no. Lo voy a dejar así porque estamos en una dimensión. Conviene utilizar vectores o notación de vectores cuando trabajas 2 o 3 dimensiones en física. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos lo siguiente. La posición, y aquí voy a poner instante. Mejor al revés. Así. Listo. Bien. En el instante de tiempo medido en segundos y la posición medida en metros. En el instante de un segundo, ¿dónde se localiza el auto? Se localiza en 19 metros. Y 4 segundos después, el auto está en 277. Aquí ya no tiene sentido que ponga la unidad metros, ni aquí, porque ya está aquí en el encabezado de la tabla. ¿Bien? Bueno. Bien. Tengo esto. Tengo la posición del auto en cierto instante de tiempo. ¿Cuál va a ser su desplazamiento? El desplazamiento de este automóvil, de acuerdo a esta ecuación, es la diferencia que hay entre sus posiciones finales e iniciales. ¿Bien? El desplazamiento, aquí como estoy manejando la variable x, se llama delta x. Y esta delta x es igual a la posición final menos la posición inicial. Así. Posición final, pues, es de 277 metros. Toma en cuenta las unidades. Le quito la posición inicial, que es de 19 metros. ¿Cuánto es esto? 258. El desplazamiento desde el punto 1 al punto 2 es de 258 metros en la dirección X positiva. Este numerito, este de aquí, es la distancia o la separación entre esos puntos, 258 metros, pero el desplazamiento es un vector. El desplazamiento en esta imagen es la flecha azul que está ahí dibujada. Fíjate que une el punto inicial con el punto final, como ya te lo había dicho. ¿Bien? Ese es el desplazamiento. En este caso no es 0. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el punto inicial al punto final? Bueno, pues eso es algo muy fácil de calcular. En el punto inicial, el auto estaba en 19 metros en un segundo. En el punto final, 4 segundos después. ¿Cuánto tiempo le tomó al auto recorrer esa distancia? Es un delta t también. Y es el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final fue de 4 segundos. El tiempo inicial fue de 1 segundo, por lo tanto le tomó 3 segundos. Muy fácil, ¿verdad? Así de fácil. Muy bien. Tenemos el desplazamiento y tenemos el tiempo, por lo tanto podemos calcular algo llamado velocidad media. La velocidad media se define como el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Lo voy a poner así. Tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido se refiere al tiempo que te toma a ti hacer ese recorrido, en hacer todo ese desplazamiento. ¿Vale? No es el tiempo en el que tú estás en la posición de salida o de llegada, no. Es el tiempo que te tomó en recorrer todo ese trayecto. Bueno, esto es en palabras. En símbolos, ¿cómo quedaría? En símbolos quedaría así, v barra de velocidad media como velocidad promedio. Y como sabemos, la velocidad es un vector, por lo tanto debemos ponerle
su carácter vectorial. Y esto va a ser igual al desplazamiento. El desplazamiento en general es este de aquí. Vector dividido entre el intervalo de tiempo, delta t. Bien. Saluden a la velocidad media. Es este de aquí. Esta es parecida a aquella formulita de distancia entre tiempo, ¿verdad? Es parecida. Sin embargo, esa fórmula de distancia entre tiempo no es correcta. Y tampoco lo es, o no es útil el utilizar no es útil esta cantidad de velocidad media, ya que la velocidad media no te da las velocidades reales de las partículas. Es una aproximación. Una velocidad media, para poder calcularla, tú necesitas conocer tanto posición inicial como posición final. Por ejemplo, cuando te vas de tu casa al tecnológico, tardas cierto tiempo. Y hay una distancia, ¿verdad? O bien un trayecto por recorrer desde tu casa al tecnológico. Bueno, mira, aquí un croquis. Tú vives aquí, el tecnológico está acá. Bien, tu casa, tecnológico. Bien, ¿qué camino es lo que debes hacer? Bueno, ¿cuál es el recorrido? En este caso, caminas hacia acá y luego caminas hacia acá. Sin embargo, en hacer este recorrido te toma un intervalo de tiempo, delta t, que puede ser 10 minutos, una hora, un día, lo que sea. Bien. Conforme tú te vas moviendo, lo haces con cierta rapidez, llevas cierta velocidad. Bien. Esa velocidad, que puede ser caminando, en tu camión, en tu moto, lo que sea, se toma en cuenta. Pero la velocidad media no toma en cuenta este recorrido ni este de aquí. La velocidad media, como lo dice su ecuación, es el desplazamiento dividido entre el tiempo que te toma. En este caso, el desplazamiento es el vector que va del punto inicial, que es tu casa, al punto final, que es el tecnológico. ¿Bien? Sería este vector. ¿Sí lo ves? ¿No lo ves? Claro que sí, ¿verdad? Este es mi vector desplazamiento. Y fíjate que no es el recorrido que tú haces. No haces directamente el desplazamiento, sino que tú tienes que hacer un rodeo para llegar al mismo punto. Bien, entonces, para el cálculo de la velocidad media, lo que haces es calcular el desplazamiento dividido entre el tiempo que te toma. Como te puedes dar cuenta, no es del todo correcto. Bien. Sin embargo, es necesaria esta cantidad de velocidad media para el cálculo de la velocidad que vamos a ver más en breve, llamada velocidad instantánea. Bueno, aquí está otra vez este ejemplo. Espero que te quede un poquito más claro. Que es la velocidad media. La velocidad media, aquí voy a poner una nota. No es útil para el cálculo de velocidades reales. ¿Vale? No nos sirve esta cantidad física, pero va a ser la base para la que sí nos va a dar la velocidad real de la partícula. Bueno, ahora vamos a calcular la velocidad media del automóvil de carreras que está aquí arriba. Ya tenemos el desplazamiento y tenemos el tiempo. Solamente hay que hacer la división, pero eso lo hago en la siguiente video, ya que me quedan unos cuantos segundos y no me va a alcanzar. Bien. Le dan clic al mismo enlace. No se vayan.